Bueno, cuando son las 21 horas 45 minutos, saludamos al entrenador del Valencia y agradecemos que atienda el teléfono, en este caso, de Canal 7 Televisión y de Radio Sport. Don José Bordalás, buenas noches, mister. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pero primero agradecerte que hayas cogido el teléfono, que ya es, aunque te he mandado un WhatsApp esta tarde, para confirmarte, porque digo, como no me coja el teléfono el mister ahora, fíjate qué ridículo quedo, ¿no? Eso no estaba bien. Nada, no lo he visto, discúlpame. Nada, no pasa nada. Ya supongo que tendrás mucha faena. Bueno, mister, ¿cómo estás en este periodo ya, digamos, de comunicación, de hablar, de conversar y de tanto dolor de cabeza que se supone el tener que formar un equipo y además como el Valencia? Sí, la verdad es que, bueno, pues estamos ya inmersos en faena, ¿no? Como se dice, bueno, pues con reuniones, confeccionando todo un poco, ¿no? Confeccionando cuerpo técnico, confeccionando lo que puede ser o lo que va a ser la plantilla de la temporada que viene y bueno, preparando muchas cosas, es lo habitual en estos momentos antes del comienzo de la pretemporada. Y además, José Bordalás, una tremenda ilusión de un club como el Valencia, en unos momentos donde necesitamos, sobre todo, un poco de ilusión, un poco de oxígeno. Bueno, ilusión toda, obviamente. La verdad es que para mí como técnico pues llegas un desafío nuevo, un desafío atractivo, bonito y bueno, después de un tiempo dirigiendo al Getafe, bueno, consideramos que era el momento de afrontar un nuevo reto y el Valencia pues yo creo que se daban los condicionantes para afrontarlo. Yo me acuerdo, cuando dirigías al Getafe, bueno, menudas teníamos, mister. Ahora ya me echo de Bordalás a muerte, pero no veas si te he dicho yo unas cuantas, porque hay que ser honrado y sincero, y aunque nos hayamos conocido, pues los oyentes tienen derecho a saber la verdad. Y de que viene el Getafe de Bordalás, peligro, madre, si nos van a dar leña. Y los de Getafe, de Julio, pata aquí. Pero bueno, tiempos pasados dicen que fueron mejores, ahora se afronta ya con otra perspectiva, ¿no? Ahora ya entrenador del Valencia, te deseo lo mejor. Sí, eso es historia. Yo en aquel momento, pues obviamente, lo que quería era ganar al Valencia, el Valencia también, ganarlo. Eso es lo que forma parte del fútbol. Todo lo que pasó en el campo se quedó ahí, esa rivalidad que se vivió en Mestalla hace muy especial el fútbol. Y bueno, pues ahora toda mi energía, mi mente está en defender los intereses del Valencia Club de Fútbol. Mister, ya has hablado, se supone, que con casi todos o todos los jugadores los conoces perfectamente. Es decir, eres ducho en la Liga Española, conoces a todos los equipos, por lo tanto, no te voy a preguntar esto. Lo que sí que te quiero preguntar es, ¿cómo has visto esa reacción de hablar con los jugadores después de esta temporada que hemos pasado? ¿Cómo están anímicamente? ¿Y qué les has dicho, si les has dicho alguna cosa o muchas? Bueno, la verdad es que no he querido molestarles mucho. Yo ahora mismo, después de casi 2 temporadas que se disputaron en nuestra liga, casi de manera seguida, después de una pandemia, después de un confinamiento, todos sabemos que la temporada que acabó, no la anterior, duró prácticamente, jugamos partidos en verano, los jugadores estuvieron casi sin vacaciones. Ha sido todo muy agotador, sobre todo a nivel anímico, mental. Entonces, les quiero dejar tranquilos, que desconecten, que bueno, va a haber tiempo, obviamente, para hablar con ellos, para estar juntos, para iniciar esa pretemporada y afrontar una temporada con ilusiones renovadas. Claro que aparte, sí. Pues hay jugadores que están disputando un campeonato de Europa, bueno, jugadores que están con sus selecciones y que ahora mismo pues están centrados en esa competición y no quiero desviar la atención de ninguno de ellos. He hablado lo mínimo, les he deseado suerte y bueno, que nos veremos, que les he saludado y ya tendremos tiempo de charlar tranquilamente. Precisamente no has parado de trabajar, ni tampoco la Secretaría Técnica me informan. Hoy también ha habido una reunión con Anil Murci, se supone, y con Corona. ¿Se va avanzando en el tema de futuros refuerzos del Valencia? ¿Qué es lo que opina Bordalás? Sí, yo estoy en continuo contacto tanto con el presidente como con Miguel Corona y
obviamente estamos dentro de las dificultades, que el mercado está parado, que es algo habitual, sobre todo cuando hay un campeonato tan importante como el Campeonato de Europa de selecciones. Y bueno, pues pero estamos trabajando en la concepción y en la planificación de la plantilla de la temporada próxima. Bueno, mister, pues vamos a entrar, como se suele decir, cambiando de tercio, ¿no? A unas preguntas más directas. Por ejemplo, en el equipo tenemos, que yo sepa, tenemos 4 porteros, ¿no? Tenemos a Cilesen, tenemos a Choume, tenemos a Cristian Rivero y tenemos al nuevo fichaje Mamardini. Está claro que los 4 no se van a quedar. ¿Hay alguna preferencia en la portería? Es decir, está bien cubierta, pero habrá que tomar una decisión, ¿no? Bueno, ahora no es un momento estamos trabajando y analizando, bueno, lo que va a ser la plantilla, y ahora no es el momento de decidir quiénes van a ser los porteros que van a estar en la plantilla, ¿no? Sí que es verdad que tenemos 4 porteros y entonces tanto con Miguel Corona, con el presidente, como con Ochoto, que bueno, que es el especialista y el que conoce bien a los porteros, pues tomaremos una decisión en su momento. Ahora mismo, como te he dicho, pues ahora los jugadores están tranquilos, están descansando, están de vacaciones y bueno, llegará el momento que tomemos una decisión al respecto. Vale, pues no le pregunto de míster a periodista o a comunicador, le voy a preguntar a nivel de aficionado. Por ejemplo, dice la afición, Julio, ¿cuántos refuerzos hacen falta en este Valencia para tener un buen equipo? Pregúntaselo a Bordalás, pues yo se lo pregunto a don José Bordalás. Nos hace falta, dicen, un central, un medio, por pedir, un delantero, no sé si 1 o 2 puntas, una banda, todo esto está organizándose. Sí, estamos lo tenemos analizado. Bueno, sí que es verdad que llevamos muy poco tiempo desde que firmé con el Valencia Club de Fútbol, pero sí que estamos analizando lo que ha sido el rendimiento de una plantilla estas últimas temporadas y cuáles son las posiciones que consideramos que hay que mejorar. Y obviamente dentro de, bueno, no te puedo decir el número, pero sí que es verdad que se está trabajando para la incorporación de un central, de un hombre medio campo, un delantero, y bueno, luego hay otras posiciones que siempre dentro de las posibilidades que se tengan en el mercado y de las posibilidades que haya o de lo que se mueva el mercado, pues puede haber otras posiciones que se puedan intentar reforzar o mejorar. Hombre, yo lo de central es que he hablado hace un ratito por vía del Tamborco, con Arambarri, y me he dicho, oye, dile al míster si lo tiene esta noche, ¿qué piensa? Que si voy o no voy. Porque claro, tengo que hacerme la maleta, mi mujer dice que planche, que no sabe si quedarse en Getafe o irse para allá o para acá, y digo, tranquilo Arambarri, que yo se lo pregunto al míster, hombre, hágame el favor. Bueno, Mauro Arambarri es un magnífico jugador y bueno, es un jugador que tiene contrato con el Getafe y bueno, es un magnífico jugador y que viene haciendo unas temporadas fantásticas y obviamente sería, y creo que es un jugador muy atractivo no solamente para Valencia, para cualquier equipo, ¿no? Porque es un jugador que ha crecido mucho, que yo le tengo un cariño muy grande a nivel personal y futbolísticamente es un jugador fantástico, ¿no? Ojalá pudiéramos tenerle, pero bueno, es una de las posibilidades que hay. Yo por mandar la camiseta nueva de equipación ya, para que se vaya acostumbrando a los colores blanquinegros, no era por otra cosa. Sí. Quiero preguntarte yo, mister, lo de la banda izquierda a mí y a la afición creo que le preocupa mucho porque no tenemos un jugador así que desborde con velocidad, salvo Gallá cuando llega, ¿verdad? Es un sacrificio lateral arriba y abajo. Ahí no nos hace falta un jugador que rompa, que pueda asistir por dentro y por fuera. Ya sé que lo que pido puede ser complicado, pero sí que hay que buscarlo, ¿o no? Bueno, nosotros no quiero entrar en detalles, son puestos muy específicos, creo que no es el momento. Nosotros estamos analizando las posibilidades, bueno, tenemos una plantilla y unos jugadores que bueno, pues unos jugadores que han dado un buen rendimiento, otros jugadores que quizá el rendimiento no ha sido el esperado,
y ahora mismo como técnico, bueno, pues intentar que los jugadores que dieron un rendimiento quizá más bajo de lo esperado, pues que mejoren sus prestaciones. Para si el jugador es mejor, si el jugador rinde más, pues el Valencia crecerá como equipo y como club. Pero bueno, es algo que tenemos que valorar en función de las alternativas que tengamos y de las posibilidades que tenga el club, ¿no? Para la incorporación de futbolistas que nos puedan ayudar. Pero nosotros ahora mismo no descartamos a ningún jugador de la plantilla hasta que, bueno, pues se analice con detalle y veamos cuáles pueden ser los recambios para la temporada próxima. Para el míster, para José Bordalás, ¿cuál es el número ideal de plantilla de jugadores para afrontar precisamente, por desgracia no tenemos UEFA ni tenemos tampoco Champions? ¿Esto altera o de alguna manera forma una idea clara de lo que quiere el entrenador en cuanto a composición del vestuario y de la plantilla? Bueno, va a depender también, ¿no?, del número de jugadores con contrato que tengamos en plantilla. Sí que es verdad que yo en particular, pero bueno, muchas veces no es lo que uno le gustaría, sino lo que tienes en esos momentos y de lo que dispones. Yo soy más partidario de tener una plantilla de 21 o 22 jugadores y bueno, pues también es importante los jugadores de cantera, ¿no? Obviamente que tengan un nivel bueno, que tengan una gran proyección y que puedan ayudarnos. No soy partidario de tener una plantilla muy excesivamente larga y bueno, que jugadores que tengan poco protagonismo en el equipo. No soy partidario, pero bueno, vuelvo a repetir que no depende de los gustos que yo tenga, sino del número de jugadores con contrato que tengas en la plantilla en ese momento. Míster, aprovechando tu amabilidad, me gustaría también preguntarte por un tema que no lo termino yo de entender bien, y supongo que no sé si el míster o el entrenador del Valencia, José Bordalás, va a tener ahí un peso o algo que decir, que se supone que sí. Hablo, entre otros casos, de temas particulares, ¿vale? Aunque ya he visto que en esta entrevista no podemos entrar porque es muy pronto, pero yo le prometo a José Bordalás una cara a cara, y cuanto menos nos reiremos seguramente más. Dicho esto, el tema Kangin Lee. El Valencia le ofrece 3,5 millones de contrato, se ha marchado, es un jugador de proyección, pero la pregunta al míster es, ¿cuenta con Kangin Lee o no cuenta con Kangin Lee? ¿O es un tema del club? ¿O cómo salimos de esta? Es un tema, en los temas contractuales, ahora mismo pues obviamente no tengo con detalle los temas contractuales de cada jugador de la plantilla. Sí que, bueno, pues poco a poco me voy poniendo al día. Al final, bueno, pues es un jugador joven, un jugador con una gran proyección, que, bueno, pues quizá su rendimiento todavía, porque los jugadores tienen un periodo, todo requiere, es un periodo de crecimiento, de adaptación a la alta competición y bueno, pues es un jugador con un talento grande, con una gran proyección, creemos. Es un jugador con contrato, obviamente, y que ahora mismo los jugadores con contrato yo cuento con ellos. Otra cosa es lo que, bueno, vaya a ocurrir, que no sabemos, ¿no? Si finalmente pues el jugador pues hay una oferta importante que sea beneficiosa para la entidad y el jugador pues acabe marchándose. Pero jugadores como Kangin Lee que tienen contrato, mi intención es contar con él e intentar que mejore, tiene un año más de experiencia y que se adapte a las exigencias de la competición. Y después ya veremos cómo van las negociaciones. Evidentemente, si hay una oferta, tiene un año de contrato Kangin Lee con el Valencia, la oferta del Valencia la tiene ahí, pero te lo pregunto, míster, aquí entramos mucho siempre en especulaciones. Bordalás ha dicho, el míster ha dicho que no quiere, tal, y al final resulta que el míster no ha dicho nada, que son todo hipótesis, ¿no? Y estamos un poco cansados de las hipótesis. Cuando hace referencia, por ejemplo, al tema de los contratos, se aplica lo mismo, por ejemplo, para Maxi Gómez, ¿no? El delantero. O el delantero centro.
Sí, pero bueno, al final todos los jugadores de la plantilla que tienen contrato ahora mismo no podemos especular, no sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos si mañana llega una oferta irrechazable, no por Maxi Gómez, por cualquier futbolista, por Gallá, por Soler, por Guedes, no sabemos. Entonces, no pienso en esa posibilidad. Yo ahora mismo pienso en los jugadores que tienen contrato y ojalá, porque consideramos que son buenos futbolistas para el Valencia, cuento con ellos. Otra cosa es lo que vaya a ocurrir durante el mercado veraniego. Claro. Entonces no pienso en... Es complicado, mister. Yo te entiendo perfectamente. Es decir, al final dices, mire, yo, pues por ejemplo, tengo a Guedes, lo puedo poner en banda, lo puedo poner de segunda punta, lo puedo poner por la derecha, pero llega el último día, me viene una oferta, se quiere marchar, el club lo vende, pues lo que tendremos que tener es un sustituto o dos previstos, pero claro, esto Así ya no es. depende del entrenador. Así es, Guedes es un jugador importantísimo que queremos que siga en el Valencia. Yo como técnico lo que quiero es que siga. Su final de la temporada pasada fue muy bueno. Es un futbolista que tiene muchísima calidad y que espero que sea determinante en la nueva temporada, y que es un jugador que estoy convencido que tiene un potencial enorme. Y bueno, nosotros contamos con él porque tiene contrato. Otra cosa son lo que se especule y otra cosa es lo que mañana pueda llegar una oferta irrechazable, como he dicho anteriormente, por él. Entonces, bueno, pues ahí el club valorará y decidirá qué es lo mejor para la entidad y para el equipo, obviamente. Pero en principio yo cuento con Guedes, porque considero que es un magnífico jugador y bueno, el final de temporada fue fantástico, y nuestro objetivo y mi objetivo como técnico es que Guedes dé su mejor nivel en el Valencia, porque tiene contrato y porque ahora mismo yo no estoy pensando en la posibilidad de que Guedes deje de ser jugador del Valencia. Es buen jugador, supongo que para Pepe Bordalás, como entrenador de Valencia, como si fuera yo, o Dios me libre de serlo, pues hombre, tener a Guedes en el equipo y es tener un puntal importante, ¿no? Cuanto más puntales, mejor conjunto, se supone. Sin duda, sin duda. Claro, eso es normal. Se habla también, mister, de Carlos Soler, de esas posiciones, ya que se va a quedar Carlitos es nuestro, nosotros tenemos nuestro Carlitos, ¿no? Sí. Entonces, esa posición del número 8, yo que soy antiguo, mister, no sé, yo soy todavía del 7, del 11, del 5 de central, y ahora hay entrenadores que me vuelven absolutamente varilla. Dicho todo esto, yo Soler, claro, es 8, no digamos el interior, ¿vale? ¿Le ve usted o le ves tú en esa posición o le ves escorado hacia la derecha? ¿Cómo es ese juego de Soler que en los últimos metros parece que apunte mucho y a veces deslumbra, y sin embargo desde atrás no termina de ser ese jugador que todos queremos? Quizás es la posición, mister, es la posición. Yo siempre le digo a los jugadores, porque todos los jugadores tienen una posición donde ellos se encuentran más cómodos o creen que su rendimiento es mejor. Eso es inevitable. Pero yo siempre les digo a los jugadores, los buenos jugadores tienen la capacidad de jugar en diferentes posiciones y no se tienen que ni mucho menos molestar, ¿no? Por el hecho de al final el jugador que tiene muy buen nivel, que es un gran jugador, tiene la capacidad de poder jugar en cualquier posición. Obviamente los jugadores todos tienen una posición donde consideran ellos que están más a gusto. Yo he tenido jugadores que al final les he convencido y se han dado cuenta con hechos de que tienen la capacidad de jugar en diferentes posiciones. Eso los hace mejores, y hoy día el fútbol moderno te exige al jugador de fútbol tener esa capacidad. Cada día lo vemos con mayor frecuencia, jugadores que tienen la capacidad de jugar en diferentes posiciones, y Carlos Soler considero que es un magnífico jugador y participará donde el equipo más lo necesite y donde consideremos que él nos da mejores prestaciones. No tengo ninguna duda que Carlos Soler la temporada próxima será un
un jugador importantísimo en el equipo. Sí, porque has hablado mucho de esa media, ¿no? Soler-Rasic. Siempre hemos dicho, mister, con toda la humildad del mundo, y después se ha demostrado, desgraciadamente además, que hacía falta algo más en esa línea medular. A mí me dicen grandes jugadores, y por mi experiencia, que, digamos, es la sala de máquinas, el centro del campo, la que tiene que controlar, la que no deja que el media punta se gire, que juegue con espacio, que juegue tranquilo. Hay que tener mucha calidad ahí, mucha potencia física. Ese centro del campo, mister, es fundamental. Yo sé que lo tienes previsto, ¿no? Es decir, hace falta ahí un anclaje, hace falta como un buque, ¿no? Que diga, hasta aquí hemos llegado. Sí, sin duda. Hay posiciones, siempre se ha dicho, es un tópico, pero es la realidad del fútbol, ¿no? Hay posiciones que te dan mucho equilibrio. Los jugadores muchas veces, por la posición que ocupan en el campo, tienen mayor o menor responsabilidad, ellos lo saben. Sí. Y obviamente el centro del campo requiere una gran responsabilidad, requiere un gran rendimiento, porque obviamente le van a dar equilibrio al equipo. Entonces el jugador que está en esa posición, bueno, cada día en el fútbol actual tiene mayor responsabilidad, mayor protagonismo si cabe, pero bueno, ellos lo saben, y nosotros es una posición obviamente que le damos mucho protagonismo y muchísima importancia, sin duda. Bueno, mister, muchísimas gracias, porque hemos entrado en lo que yo quería un poquito, esas características de jugadores que se necesitan, es decir, digamos un tanque en el centro del campo, destructor. El tema del central, para José Bordalás, entrenador de Valencia, ¿qué características debería de reunir? Tenemos ahora a Paulista, Diacabí, que veremos si sale o no sale, depende si hay alguna oferta, ya veremos, no podemos entrar en este día de hoy en concreto a hablar, pero sí que todo el mundo coincide que hace falta una jerarquía en la defensa más superior de la que hemos tenido este año. ¿Está de acuerdo el míster con esto? Bueno, primero hay que analizar cuáles han sido los motivos por los cuales pues el Valencia las dos últimas temporadas ha encajado 106 goles. Eso es una auténtica barbaridad. Yo lo sé. Y un equipo que quiere estar en posiciones de privilegio no se puede permitir encajar ese número de goles. Ya, pero entonces, no teníamos a Bordalás de entrenador, coño. Bueno, hay que sumarlo todo. Entonces eso hay que mejorarlo, y ese será el trabajo obviamente del entrenador y el trabajo del equipo. No es responsabilidad única exclusivamente de la línea defensiva, pero eso es fundamental. Entonces, a partir de ahí intentaremos que las prestaciones de los jugadores en puestos específicos de línea defensiva pues mejoren notablemente. Vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dicen los números, y por lo tanto, bueno, yo creo que los jugadores lo saben, trabajaremos para mejorar, y no tengo duda que los jugadores que están en la plantilla serán capaces de mejorar esos números, que no han sido buenos y que todos lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido estoy tranquilo, porque conozco a nivel individual a los jugadores que están en la plantilla de Valencia, y que creo que su rendimiento puede mejorar notablemente. Mister, una pregunta que bien lo han hecho muchos aficionados. ¿Cómo va a jugar el Valencia? Es decir, ¿vamos a jugar siempre con el mismo sistema? ¿Va a depender de estudiar también el contrario cómo evoluciona? ¿Vamos a jugar ofensivamente, defensivamente? ¿Qué idea tiene Bordalás en estos momentos sin tener ni siquiera el equipo? Es decir, ¿qué es lo que piensa el entrenador interiormente? Bueno, ahora mismo no puedo decir públicamente cómo vamos a jugar, porque va a depender mucho de que, bueno, primero hay que conocer el equipo, hay que afrontar una pretemporada, hay que disputar partidos, hay que ver la capacidad que tiene el equipo, el equilibrio. A partir del equilibrio, a partir de que seamos un equipo
bien ajustado a nivel defensivo, que seamos un equipo osado, un equipo atrevido, un equipo con mucha personalidad, un equipo con una gran responsabilidad. Bueno, pues a partir de ahí yo no soy un entrenador que tengo un dibujo definido, el que haya estado jugando, bueno, pues con mi último equipo, con un dibujo 4-4-2 en gran parte de las campañas, no quiere decir que va a ser el dibujo que yo vaya a utilizar. No soy un entrenador que me cierre. Al final, bueno, pues el dibujo puede ser uno u otro, pero al final la esencia del equipo, lo que el equipo transmita, lo que el equipo... Mi intención es que el equipo sea un equipo que enganche, un equipo que lo dé absolutamente todo, un equipo que contagie a la afición y que la afición se sienta identificado y orgullosa de ese equipo. Eso es lo que yo voy a intentar desde el primer día, intentar que los jugadores crezcan. Soy un entrenador exigente, pero siempre buscando la mejora del equipo, la mejora del jugador. Al final el jugador es feliz cuando gana, cuando disfruta, y ese va a ser mi objetivo. Y además, mister, que poco se ha hablado este año de fútbol, de verdad. Y yo las ganas que tengo de hablar de fútbol, es decir, porque la Liga tiene que comenzar, porque es nuestro Valencia, porque hay un sentimiento y porque tenemos muchas ganas de volver a ser más grandes. Y no como somos ahora en estas 2 temporadas, pero... juntos, xus tornem, en valencià, Bordalás, xus tornem. Dicho todo esto, dicen que desde atrás hay 2 formas de jugar, ¿no? Una sacando el balón jugado y el otro es decir, patada hacia arriba, es decir, patada en el buen sentido, buscando el apoyo de los compañeros y la línea de rechace. Me dirás que va a depender, ¿no?, de la situación, pero el estilo característico de Bordalás puede ser eso, es decir, balón hacia arriba y al combate. No, ¿no? Yo creo que, bueno, pues al final sea... Bueno, mister, a ver si vamos a tocar la pelota, tocarla y no dejamos tocar al contrario y nos entra un ataque, hombre. Bueno, ojalá tuviésemos... ojalá fuésemos capaces de hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? Ojalá Dios nos escuche. Así es, claro, así sí es. Ojalá. Pero bueno, no, al final el equipo se verá desde el primer día. Intentaremos dotar de un sello, de un estilo, y bueno, eso es lo que yo voy a intentar. Al final yo tengo una experiencia, a mí se me ha contratado para intentar que el Valencia recupere, bueno, pues ese ADN, ese sello, lo que intentamos es que la gente disfrute. Yo estoy convencido que la gente va a disfrutar, el aficionado va a disfrutar, yo no tengo ninguna duda, y se va a identificar con el equipo. Estoy convencido. Afrontamos bueno, pues un desafío muy bonito, muy atractivo, y bueno, yo estoy tremendamente ilusionado, y yo lo que quiero son jugadores que estén ilusionados, que estén hambrientos, que crean en lo que hacemos, que crean en el equipo, y bueno, hay que ser optimista, sin lugar a dudas. Hay que afrontar una pretemporada, y el objetivo mío como técnico será ganar el primer partido de Liga. Claro, y después el segundo. No vamos a marcarnos objetivos ni a medio ni a largo plazo. Pero, mister, ¿no sabes de verdad lo que estás diciendo? No es que no sepas lo que estás diciendo. El confort son palabras confortantes para esa afición dolida, triste, desengañada, que no la dejan ni participar en las redes sociales, pero que son valencianistas a muerte, que quieren ver a su equipo ganar, que se desesperan cuando pierde. Y estas palabras del entrenador yo creo que me han sonado como cuando voy alguna vez a la iglesia y el sacerdote me dice hay que seguir hacia adelante y hay que tener fe, ¿no? Y pues vamos a tener fe en este Valencia de José Bordalás. Si me permites, mister, te voy a presentar, porque nosotros somos un numeroso equipo, pero tengo que ir 2 primeras espadas también, que te van a perseguir, pero tú tranquilo, que uno es Dani Meroño, que está ahí siempre
casi siempre conmigo dándome la vara. Dani, buenas noches. Hola, ¿qué te tal, presento Julio? al entrenador. Hola, ¿qué tal, José Bordalás. mister? Y el otro que hace un programita así divertido a las 3, pero que no deja títere con cabeza, y luego la fama la tengo yo. ¿Sabes quién ¿Edu? que es Roberto Ferriol. Y Edu está a las 12. O sea que te vamos a perseguir, mister, a 2 por 3, 6 y llevo una. ¿Alguna pregunta, por favor, si eres tan amable, mister? Porque yo sé que ellos saben más que yo de fútbol y te quieren preguntar. Comienza Dani Meroño. Hola, mister, ¿qué tal? Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer. Yo lo primero que quería preguntarte es por qué sensaciones tuviste el día de la presentación, tu acogida en Valencia, tu llegada a Valencia. ¿Qué te desprendió la afición del Valencia momento ya se confirmó ese fichaje? ¿Qué es lo que sentiste cuando firmaste por el Valencia? Supongo que mucha ilusión por parte de cierto sector de la afición, también pesimismo por parte de otro sector, pero ¿qué es lo que sintió el míster del Valencia cuando firmó el contrato con el conjunto de Mestalla? Bueno, pues sinceramente una gran satisfacción dirigir al Valencia. Bueno, pues es algo tremendamente importante, ¿no? Para cualquier profesional, para mí, que como sabéis, bueno, pues soy de Alicante, bueno, pues sé el sentimiento del valencianismo, sé el sentimiento de la gente y bueno, una gran satisfacción y afronto un nuevo reto con muchísima ilusión. Una gran satisfacción, sin duda. Sí que es verdad que en una situación distinta a la que estamos acostumbrados, pero que tenemos mucha confianza en que la temporada próxima vuelva a la normalidad, vuelva nuestra afición a Mestalla y que bueno, volvamos a sentir el fútbol de verdad, ¿no? Que hemos sentido. Yo como rival en Mestalla en ocasiones, en este caso como local. Mucha gente, mister, se pregunta, porque el año pasado, cuando ya sé que recurra al año pasado, pero cuando se firmó al anterior técnico, a Javi Gracia, sí que es verdad que en verano pues al final no pudo haber fichajes o no hubo fichajes, y sí que es cierto que ahí se desarrolló una temporada algo atípica y en la que el Valencia pues no rindió al nivel que le pertocaba. Lo que se pregunta la afición este año es, ¿le han dicho al míster, a José Bordalás, que va a haber fichajes, que le van a hacer un equipo al nivel que él se merece y que también la afición se merece? Mister, ¿te han convencido de que van a hacer un equipo competitivo para intentar pelear por estar más arriba? Bueno, la temporada pasada fue atípica para todos. Fue una temporada extraña, una temporada difícil. Sí que es verdad que, bueno, pues no se dieron no fue el momento de esta temporada. Bueno, pues pensaron en mí y yo tomé una decisión de aceptar la oferta del Valencia, la posibilidad de dirigir al Valencia. Soy el actual entrenador del Valencia y por lo tanto, bueno, sé que es un momento difícil no solamente para el Valencia, para el fútbol en general, pero sí que hablamos antes de firmar el contrato de las necesidades, de lo que yo consideraba como técnico que necesitábamos incorporar. El club estaba de acuerdo conmigo y bueno, hubo un consenso y estamos trabajando para ello. Bueno, mister, buenas noches. Le pregunto por la actual plantilla. Es Roberto Ferriol. Roberto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mister? Este es el peligroso, mister, este es el peligroso, Oye, lo que yo te diga, fíjate. Sí. Bueno. El chincha es Dani. Dani me dice, oye, zúmbale a Bordalás. No. Y luego es el que te llama y te dice, mister, ¿cómo estás? Tranquilo, ya hablo yo con Julio. Él es copiador, es muy inteligente. A ver, Roberto también, Le pregunto... Edu es que ha sido papá, mister. Sí. Ha sido papá y ha cogido, como ya sabes cómo está el gobierno de generoso, pues ha cogido esos 3 o 4 meses. Yo tuve mellizos y hacía el programa todos los días y a las 12 de la noche decía, me voy que tengo que darles el biberón a las 12:10. Pero es que ahora... ¿A ti te dieron 6 meses, no 3? Nada, ni un día, mister, ni un día. ¿No? A estos jóvenes ahora 4 meses, total, que se nos ha ido y ya dice que ya volverá cuando comience la liga, pero yo te lo voy a presentar. Claro que sí. Te sabe de datos y de fútbol, el rey de la selva, Te lo digo yo, mister. A ver, Roberto. Le pregunto, mister, por la lectura que hacía usted de la actual plantilla, de la plantilla que tiene ahora mismo el Valencia Club de Fútbol. Supongo que usted, cuando firmó por el Valencia, hizo un estudio, vio la plantilla. ¿Qué análisis saca usted de la actual plantilla del Valencia Club de Fútbol? Bueno,
sinceramente ahora mismo es algo que no puedo hacer público. Yo tengo una opinión, estamos, como le he dicho a Julio, que estamos analizando bueno, lo que es la plantilla, las necesidades, cuáles son los puestos que consideramos que deben o que debemos mejorar, y bueno, pues a partir de ahí intentar confeccionar la plantilla más competitiva para la temporada que viene. Bueno, pues hay jugadores que conoces algo más porque han tenido más protagonismo dentro de lo que es el Valencia Club de Fútbol, otros que han tenido menos protagonismo, pero que tenemos que conocer con más detalle, bueno, pues en lo que es la pretemporada y en el periodo de preparación. A partir de ahí, pues veremos cómo queda la plantilla de cara a la temporada que viene. Le pregunto, mister, por un nombre propio, en este caso el de Carlos Soler. ¿Usted ve a Carlos Soler por el centro? ¿Lo ve por la banda? ¿Por dónde ve usted a Carlos Soler? Se lo comentaba a Julio hace unos minutos. Carlos Soler es un magnífico jugador. Yo siempre he dicho que los buenos jugadores tienen que tener la capacidad de dar un gran rendimiento en diferentes posiciones. Está claro que Carlos Soler jugará donde el equipo le necesite, lo demande y donde consideremos que su rendimiento mejora. Sí que es verdad, y como he dicho anteriormente, que los jugadores tienen una posición donde ellos están más cómodos, donde están más a gusto, donde ellos creen que su rendimiento es mayor. Pero para eso estamos los entrenadores, para convencer y demostrarle al jugador que bueno, que tienen capacidad para rendir en diferentes posiciones. Carlos Soler seguro que nos ayudará, es un jugador magnífico y contamos con él, y seguro que la temporada que viene va a ser un jugador importante. Bueno, mister, le tengo que ir despidiendo, no porque me gusta a mí. Me acaban de contar hace tiempo ya, porque cuando alguien ficha en Valencia yo casi le averiguo la vida, pero siempre para bien, ¿eh? Las cosas malas se quedan en el vestuario, mister. ¿Qué le voy a decir? Pero por ejemplo, lo de Rafa Mir está descartado, si de sopetón, de golpe, antes de marcharnos. Esa una pregunta, para que te lo pienses. No, sí, yo no tengo nada que pensar. Rafa Mir es un jugador que, bueno, todo el mundo sabe que ha pertenecido al Valencia Club de Fútbol, que ha hecho una magnífica temporada en el Huesca. Bueno, es un jugador, es una posibilidad, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estamos pensando en que nosotros tenemos magníficos delanteros como es Masi Gómez, y ahora mismo estamos pensando lo que tenemos. Vamos a ver si finalmente llega un delantero y cuál será si finalmente nos llega, ¿no? Y lo de Marc Mascarell sigue sonando. Bueno, ahora mismo, sinceramente, hay muchos nombres que salen cada día, que son posibles jugadores, que hay interés del Valencia. Sí que puedo decir que algunos de ellos ni siquiera lo hemos planteado o hemos pensado, pero bueno, esto forma parte de lo que es el mercado previo a la competición, y que relacionan a jugadores o a diferentes jugadores con un club, y más con un club como el Valencia Club de Fútbol. Verano largo, mister, verano largo. Sí, verano sin duda. largo. Pasaremos calor. Mister, antes de acabar, ¿tienes algo que ver o has tenido algo que ver con el Club Deportivo Onda? ¿Con el Club Deportivo Onda? No. Vale. No, te digo porque es mi pueblo, no es que te quiera fichar, ¿sabes? Ni tuviera ninguna incidencia. Me dijeron, ¿algo ha tenido que ver en Onda, alguna pañita allí por ese museo que hay de ciencias naturales, que es una auténtica maravilla? Que hay animales de todos los tipos, pero allí están disecados, que estás invitado con los padres carmelitas de Onda, Muchísimas gracias. Que es una maravilla, mister. Lo visitaremos, sin duda, seguro. Muchísimas gracias, mister. Gracias, cuanto menos, por darnos moral, alegría y un placer. Pero tenemos otra cuando ya se concrete todo, Todo, pero cara a cara, face a face, como me gusta a mí. Una paellita y una paellita por medio. Gracias, mister. Un aplauso. Muchos éxitos. Gracias. Gracias. Un abrazo.